Conozco tu nombre y el deseo de que tu reino venga, haciendo tu voluntad tanto en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan diario y perdónanos nuestra muerte, como nosotros perdonamos nuestra muerte, que no está en tentación, sino en liberación. nosotros del mal. Tú es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Esto es Mateo 6 en 16 a 18. Siempre que ayunéis, no ponéis un rostro sombrío como lo hacen los hipócritas, porque descuidan su apariencia para que los hombres los noten cuando están ayudando. En verdad os digo que recibirán la recompensa en su totalidad. Pero tú, cuando ayunas, unges tu cabeza y lavas tu rostro, para que tu ayuno no sea notado por los hombres, sino por tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Muchas gracias. Antes de empezar, quiero recordarles que si alguien no recibió su comunión, si pueden asegurarse de que nosotros recibimos su comunión y asegurarse de que usted agarre ambas. Hay disponibles 2 copas, por lo que si alguien participó en la comunión pero no recibió el pan sin levadura, yo lo tengo disponible para ellos. Pero de lo contrario, solo quiero asegurarme de que todos los tengan. Estamos explorando el gran sermón del monte, revisando cuidadosamente el fascinante libro de Mateo. La razón principal por la que decidimos profundizar en el libro de Mateo es para acercarnos mucho más a Jesús en este año 2020. 6. Así que vamos a hacer un pequeño inventario de nuestras propias vidas aquí muy rápidamente a medida que seguimos buscando conocer a Jesús cada día este año. Que son algunas cosas. ¿Qué acciones estás tomando para acercarte más a Jesús en 2026? Así que sí, te lo estoy tirando. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son algunas cosas que estás haciendo para conocer a Jesús? Leer mi Biblia. ¿Lees más tu Biblia? Bueno, ¿y qué obtienes de ello? ¿Cómo profundiza tu conexión con Jesús? Yo diría que me permite comprender su vida mucho mejor y despierta muchas preguntas, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? ¿Qué estás haciendo? Adelante. Escribiendo las escrituras en mi corazón, orando. De ese modo, reflexionando sobre ello. Por eso seguimos repasando este pasaje en Romanos, con el fin de memorizarlo y meditar en su mensaje. Esa es una gran parte de las escrituras para memorizar. Algunos de nosotros luchamos con Juan 316 o simplemente versículos cortos. Y eso es mucho que cubrir. Adelante, ¿sabes? Jesús se vuelve a Dios, Hijo Jesucristo hablar para hablar con Él, y su Hijo Jesús para ayudarnos a entrar, igual que yo tenía contactos. Pero Dios me ayuda a ayudarme a pasar, me ayuda a mi casa, a mi cerebro relajarse. Bueno, así que hablar con Jesús ayuda a tu cerebro a relajarse, te da paz, te acerca a Él. Muy bueno. ¿Qué más, Pam, necesito conseguir? Más en mi Biblia. Bueno. ¿Alguien más? Sí. ¿Poner qué? ¿Ponerlo a trabajar? Sí, porque la fe sin obras está muerta, ¿no? Sí, porque podemos decir que tengo fe, pero si no hago nada con ello, James nos dice que lo ponamos en práctica, ¿verdad, señorita Oli? Así que estoy recibiendo afirmación y eso es.
E. Relación, ¿por qué? Es así que lo hace así que Oli se levanta temprano en la mañana cuando está tranquilo para que pueda tener ese tiempo íntimo, personal con Jesús. Así es como lo conocemos. ¿Alguien más? Por favor, adelante, Judy, continúa. Sí, sí. Bien, así que Judy está cavando más en la palabra y no simplemente leyendo las palabras de la página, sino buscando qué significan estas palabras incluso en el idioma original y obtener una mejor comprensión de ella. Esa es otra cosa que hacemos para conocer la palabra de Dios. Estamos pasando tiempo en la palabra, necesitamos preguntarnos, ¿qué nos está enseñando cuando la lees? ¿Qué te está enseñando a ti? ¿Qué obtienes de ello? Si estamos pasando tiempo en las palabras de Dios, en su palabra, ¿qué enseña? Dos cosas principales. Nos enseñan a amar a Dios y amar al prójimo, los dos mandamientos más importantes. Eso es el top 2, ¿verdad? Los dos más grandes mandamientos. Y debajo de esta parte superior, En segundo lugar, todo lo que aprendemos sobre amar a Dios inadvertidamente nos enseña a amar a nuestro prójimo. Y eso es ponerlo en acción como Ted estaba hablando, ¿verdad? Lo tienes, tenemos que hacer eso. póngalo. Es una acción indispensable que debemos llevar a cabo. Tiempo con. Él, ¿verdad? Y a menudo he dicho que tenemos que tener cuidado de no ser actos humanos y no solo Hacer. cosas para Dios, pero necesitamos pasar tiempo con Él, lo que nos permite. Nosotros. Tenemos que hacer lo necesario para Él porque pasar tiempo con Él es de suma relevancia para fortalecer la relación. Al reflexionar sobre esto, las Escrituras nos guían para fortalecer nuestra fe, encontrar nuestro verdadero propósito y crecer espiritualmente. Crecer en nuestra fe es Conocer a Jesús. Así que una vez más, oportunamente me pregunto, ¿qué estás haciendo específicamente para conocer más de Jesús durante este año que está en curso? Ahora, no estoy juzgando si no estás haciendo nada, pero lo voy a hacer te empuja suavemente. para poner tu creencia en acción. Ponlo en práctica así. A medida que continuamos en Mateo, comencemos en Romanos. A medida que continuamos en Mateo, volvemos directamente a nuestro versículo que uso. Uso excesivo, tal vez. ¿Puedes realmente usar excesivamente las Escrituras, sin embargo? No creo que sí. Así que La fe viene de escuchar y escuchar a través de la palabra de Cristo. ¿Por qué estamos? pasando por Matthew. ¿Por qué razón estamos profundizando en el gran sermón del monte y sus enseñanzas trascendentes? Monte viene a porque eso es. ¿Qué viene a continuación en Mateo y por qué hemos estado pasando? Varias semanas. Ahora, escuchando cada palabra de Cristo para que nuestra fe pueda ser fortalecida constantemente. La fe es tan importante. Es nuestra base. Jesucristo es el fundamento de todo lo que debemos hacer, decir, pensar, sentir. Él necesita ser la base. Él necesita ser el centro. ¿Por qué Pastor Mark sigue volviendo a Esa versión de Romanos? Porque estamos tratando de crecer en nuestra fe. la fe viene por oír y oír a través de la palabra de Cristo? No, a través de la palabra. por el pastor Marcos es a través de la palabra de Cristo. No a través de ningún predicador. Ahora lo somos. Bendito por poder ser un recipiente de la palabra de Dios. Sin embargo, es Él quien se comunica directamente con nosotros. Él es quien nos guía mientras abrimos nuestras Biblias en búsqueda de dirección, deseando comprender más profundamente quién es Jesús. Pasamos momentos significativos en la palabra con Jesús con el propósito preciso de conocerlo plenamente.
Los 4 evangelios nos enseñan cómo conocer a Jesús, porque esta es su historia de vida desde 4 perspectivas diferentes. ¿Qué tan bendecidos somos? Hágalo literalmente. Manténgalo aquí en mi opinión. Y ahora con la tecnología puedes. Guárdalo en mi bolsillo. Por supuesto que no quiero guardarlo en el bolsillo. Quiero sacarlo y leerlo. Por lo tanto, podemos decir que ya lo conocemos claramente, ¿no es así? Vamos a escuchar. Del autor del libro a los Hebreos encontrado específicamente en este pasaje del capítulo 2. 1. En consecuencia, debemos prestar aún más atención diligentemente a todas las cosas que hemos escuchado anteriormente para asegurarnos de no desviarnos de su significado repetidamente. Si revisas cuidadosamente tu Biblia, ¿puedes adivinar qué te indica? Tu Biblia te dice que leas a mí. La Biblia no lo hace. Sol. Simplemente léelo. Aunque tú estás bien. No quieres solo palabras en una página. El escritor de la Hebreos de los. El libro de Hebreos dedica todo un primer capítulo describiendo en detalle la supremacía de Jesucristo. Ahora nos dice lo importante que es prestar atención a sus palabras. Las palabras de Cristo, así Pablo, ¿y quién escribió? Los hebreos están dentro, acuerdo entre sí. Presta atención. Presta mucha más atención a lo que has oído para que no nos alejemos de Él. ¿Queremos alejarnos de Jesús? ¿Estás seguro de eso? ¿Lo hacemos? No quieres desviarte. Alejos. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Presta especial atención a lo que has escuchado, ya que escuchar la palabra constantemente te ayudará a profundizar en el conocimiento y la comprensión espiritual. Para que pueda obtener la gloria, para que pueda recibir el honor, para que pueda recibir la alabanza. No el que está hablando en realidad, fuerte en el frente ahora mismo. No, realmente deseamos que Jesús reciba toda la alabanza, el honor, la gloria y el reconocimiento absoluto en nuestras palabras y actos. Cristo, lo necesitamos para prestar atención. De hecho, no se trata solo de escucharlos, sino de ponerlos en práctica. Dios, el hermanito James realmente le da el clavo en la cabeza. Lamento que me siento un poco seco esta mañana, como se menciona en Santiago 1, 22, 25. Sin embargo, sed practicantes de la palabra y no solo oyentes que engañan a sí mismos profundizando en las enseñanzas. Por si alguien Es un escuchador de la palabra y no un doer es como un hombre que mira atentamente su rostro natural en un espejo. Porque se observa, se aleja, olvidando rápidamente la imagen sobre quién era. Pero todo cambia al contemplar la ley perfecta, la que otorga verdadera libertad. y persevera. No ser escuchador que olvida. Quien toma acción será gratamente bendecido en su esfuerzo y compromiso con la verdad. ¿Qué dice? Haz lo que dice. Haz lo que yo digo que quiero decir. James Chira. No hay golpes. James realmente no tiene mucho filtro, lo que realmente puedo identificarme porque no tengo mucho filtro la mayoría de los días. ¿Qué dices? Haz lo que dice. De lo contrario vas a ser como alguien que se mira en el espejo y te alejas y olvidas cómo te ves. No puedes ser mucho más práctico que eso. Bien. ¿Cómo hacemos lo que dice? Léalo. No solo lo leas, Absórbelo por completo, dice James. Mira bien el significado en su interior. ley perfecta y haga. Lo que realmente se expresa aquí es que si actuamos en consecuencia, no solo contemplamos estas pequeñas palabras impresas en una página trivialmente, Que forman oraciones y párrafos.
Sin embargo, estamos planteando preguntas de manera inquisitiva, explorando profundamente el significado de lo que Dios podría estar comunicando en tu vida. ¿No es así, James? Mira, en él lo dice mira la ley perfecta, Yas. Lo que James menciona es significativo. James es una de esas personas que refleja sabiduría en sus palabras y actos. ¿Quién no tiene? De hecho, me gusta pensar en Santiago como la maleta de la Biblia. Dime que lo soy. Incorrecto. A veces echo profundamente de menos la maleta, recordando con claridad el día en que comencé mi labor como pastor aquí, que quedó grabado en mi memoria. Y recibí una llamada telefónica y Laura tomó la llamada y ella fue cuando todavía estábamos transfiriendo llamadas de un lado a otro a través de las diferentes líneas. Y contesté el teléfono y le dije, ya sabes, el pastor Mark y ella va a la maleta aquí solo con eso. Yo era absolutamente yo, no sabía lo que me esperaba. Es absolutamente aterrador. Confiando en que tienes pleno control, todo estará bien. Incluso cuando carezco de soluciones, Dios me ofrece descanso y serenidad, ¿no es así? Tenía que ser rápido en mis pies, pero fue el comienzo de una hermosa amistad. Y hombre, así es nuestro querido James. James, ¿quieres desnudar cada detalle y hacerlo realidad? Adelante, James. Esto no es azucarado. Él afirma que observa y lee la palabra, pero sin duda no siempre lo demuestra con acciones. Todo lo que menciona, de verdad, gracias por ello. Todo esto Están en conexión. los unos con los otros, todas estas escrituras, Santiago, Pablo, quien escribió Hebreos, todos ellos. Complementarse mutuamente y lograr transmitir el mismo mensaje con claridad. Nunca lo hizo. Con su jamás fue necesario adivinar. Eso era lo que más me encantaba. Hablaba siempre de manera directa, dejando claro lo que pensaba. Lo mismo ocurre con el pequeño James. Ella siempre iba al grano de manera directa, lo cual resultó muy refrescante y apreciado. Es tan refrescante porque lo hizo. Llegas directamente al punto. Hablando del punto, pensé que estábamos en Mateo. Bueno, sí, pero estos pasajes en Romanos y Hebreos y Santiago todos Señala lo que Jesús tiene que decir a continuación en el Sermón del Monte. No solo Pablo, también Santiago y otros. Apunta a escuchar. cumplir las enseñanzas tal como Jesús nos indicó. Amén. Entonces, ¿qué hace? Jesús dice. Y cuando ayunes, asegúrate de no parecer sombrío como lo hacen los hipócritas, mostrando una falsa expresión de piedad para llamar la atención. Porque ellos desean. O desfigurada. Sus caras y casi. Hambres de sus caras y están ahí. El hecho de que estén ayunando puede ser visto por otros. En verdad os digo que han recibido Su. recompensa, pero cuando ayuno, ungüente la cabeza y lava la cara. Para que su ayuno no sea posible. Ser visto por Otros, pero por tu Padre. ¿Quién está en secreto y tu Padre? ¿Quién ve dentro? un secreto maravilloso te recompensará más allá de lo esperado. Jesús comunica algo crucial y trascendental aquí que merece nuestra completa atención. ¿En qué momento decides ayunar con devoción sincera? Jesús no lo hizo. Díganos solo si decides ayunar, sino cuándo decides embarcarte en el ayuno. Esto indica que el ayuno es una parte regular de su caminata con Dios. ¿Con qué frecuencia hacemos eso? Es una buena pregunta. ¿Cuál sería el verdadero propósito del ayuno? ¿Será alguien capaz de utilizarlo como herramienta para acercarse profundamente a Dios y su divinidad? ¿No puedes hacerlo leyendo tu Biblia? ¿Pueden hacerlo rezando? ¿Puedes hacerlo cantando? Sí, eso es un sí difícil. No, probablemente pueda.
Mientras cantamos y hacemos un ruido alegre al Señor, también podemos acercarnos a Él, ¿verdad? Quiero decir, incluso te has conmovido emocionalmente mientras cantas las lágrimas debido a cómo el Espíritu Santo te toca cuando haces eso. Así que aunque lo fundamental sea rápido, sí, totalmente a todas esas preguntas. El ayuno es una autonegación de algo normal que es una parte regular de tu vida para poner intencionalmente tu enfoque más en Dios en la oración. Jesús en su enseñanza hace la suposición de que usted está ayunando regularmente. Su propósito es traer apegos y antojos a la superficie. Abre un lugar para la oración. Esta conciencia física del vacío es el recordatorio para volverse a Jesús. ¿Quién solo puede satisfacer? ¿Quién solo puede satisfacer? Jesús es nuestro sostén eterno. Jesús es nuestro Salvador y Redentor. Así que veamos el ayuno del Antiguo Testamento según la ley de Moisés, la Torá, el Pentateuco, como quieras llamarlo, ¿verdad? Según la ley, el único ayuno requerido era el día de la expiación. Según la ley de Moisés, una expresión de los hebreos usarías para acercarte, como dijiste, Leroy, para acercarse a Dios, negarse a vosotros mismos o humillaros vuestras almas. Esto indicó que además del ayuno, el pueblo debía demostrar una humillación de sus almas, vestir sacos, duelo y orar en el día de la expiación. Si recuerdas que en el día de la expiación, si estuvieras con nosotros para el servicio del Viernes Santo, el sumo sacerdote tuvo que pasar por un montón de rituales para expiar los pecados de sí mismo, de su familia y de todo el pueblo de Dios. Así que veamos el Salmo 35, versículo 13. Pero cuando estaban enfermos llevaba ropa de saco, me afligía con el ayuno, oraba con la cabeza inclinada sobre el pecho. Un punto a tener en cuenta es lo que es que harían esto como una comunidad, ¿verdad? El sumo sacerdote estaba expiando sus pecados y todos pecan, pero no lo fue. Pero toda la comunidad estaba ayunando juntos. Y así era una práctica, no algo donde los individuos mostraban su piedad, sino que estaban juntos en comunidad, acercándose a Dios. Isaías señala la diferencia entre el ayuno verdadero y el falso. Ahora hay mucho aquí, así que aquí vamos. Alza tu voz como una trompeta que anuncia a mi pueblo su transgresión contra la casa de Jacob, sus pecados. Sin embargo, me buscan todos los días y se deleitan en conocer mis caminos, como si fueran una nación que hizo la justicia y no abandonó el juicio de su Dios. Ellos me piden juicios justos y rectitud. A ellos les gusta acercarse a Dios. ¿Por qué hemos ayunado y parece que no lo notas? ¿Por qué lo has hecho? Nosotros nos humildamos y ustedes no toman conocimiento de ello. He aquí que en el día de tu ayuno buscas tu propio placer y oprimes a todos tus trabajadores. He aquí que ayunas solo para pelear y para golpear con un puño malvado. Con un ayuno como el de hoy, tu voz no será escuchada en lo alto. ¿Es este el ayuno que prefiero? Un día para que una persona se humille sinceramente. ¿Es para inclinar su cabeza como una caña y para extender sacos y cenizas debajo de él?
¿Llamarás esto un ayuno y un día aceptable para el Señor? ¿Es así? ¿No es el ayuno que yo elijo para soltar los lazos de la maldad, para deshacer las correas del yugo, para liberar a los oprimidos, para romper cada yugo? ¿Acaso no es compartir el pan con los necesitados y abrir tu hogar a los pobres sin refugio? Cubrir al desnudo que encuentres y no esconderte de tu propia sangre y carne. Entonces tu luz irrumpirá como el amanecer y la sanación surgirá rápidamente. Tu justicia será delante de ti. La gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás al Señor, entonces llamarás y el Señor te responderá. Clamarás y Él dirá, aquí estoy. Si quitas el yugo de tu medio, el apuntar con el dedo y la maldad que habla, si te derramas por los hambrientos y sacias el deseo de los afligidos, entonces tu luz se levantará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Y el Señor te guiará constantemente, satisface tu deseo en lugares quemados y fortalece tus huesos y serás como un jardín regado, como una fuente de agua cuyas aguas no se abundan. Esto realmente establece el punto de Jesús porque hay ayuno para tu propia gloria, para mostrar tu propia piedad o tu propia religiosidad. Pero luego está el verdadero ayuno, donde estás buscando a Dios para transformarte desde el interior de tu corazón. De eso está hablando Jesús. Que ustedes ayunan no puedan ser vistos por otros, sino por su Padre que está en el cielo en secreto. Tu Padre, quien observa lo oculto, recompensará tus esfuerzos sinceros en el ayuno. No se vean sombríos como los hipócritas, porque desfiguran sus rostros para que otros vean su moda. En verdad os digo que han recibido su recompensa. Una vez más hay esa frase, hipócritas. Recuerden que el término hipócritas originalmente se refiere a quienes actúan como personajes. Los hipócritas en tiempos antiguos estaban vinculados al ámbito teatral, ¿verdad? Las máscaras reflejaban emociones, una para la alegría y otra para la tristeza. Cambiarían o deformarían sus expresiones para aparentar algo que no eran realmente, ¿cierto? Pretendiendo asumir el papel de alguien completamente distinto. De hecho, a menudo usaban diferentes máscaras para ilustrar un punto o un sentimiento, al igual que estas máscaras que ves aquí. Jesús nos enseñó que así como nuestras oraciones, el acto de ayunar debe ser auténtico y no algo teatral ante los demás. Jesús advierte que no debemos convertirnos en exhibicionistas ni adoptar una falsa devoción. No ponga una sonrisa feliz y falsa de la iglesia. Si estás roto, te estás roto. Este es el lugar para estar. Si está luchando, está luchando. Este es el lugar para estar. Aquí es donde nos construimos unos a otros. Aquí es donde se supone que sucede la curación, ¿verdad? Jesús está diciendo que cuando ayunamos es parte de su propio viaje personal con Él. Ahora, hay momentos en los que podríamos pedir una comunidad más rápido y a veces ahora concedido, hoy en día tenemos muchos problemas de salud, ¿verdad? Así que ayudar de la comida puede no ser apropiado para usted porque podría, quiero decir, causar algún daño real. Pero hay muchas cosas de las que ayunar, especialmente hoy en día con los medios, ¿verdad?
Alejarse de la televisión, alejarse de las películas, alejarse de nuestros teléfonos, alejarse de nuestras tabletas y nuestros iPads. Pero no puedo verlo, ¿no es así? Pero quiero decir, es cierto, porque si se convierte, porque estas son todas cosas normales que forman parte de nuestras vidas, ¿verdad? Pero si sacamos esas cosas para acercarnos a Cristo, entonces estás ayunando de una manera que te ayuda a acercarte a Él. Y ese es todo el punto. Créeme, si le pidiera a mi hijo de 10 años que ayunara de las pantallas durante un día entero de esa manera, lo sentiría, lo garantizo. Pensaría que podríamos ser un tipo diferente de hambre, y si nos sostiene tenemos que ser cautelosos y conscientes de eso. Pero cuando ayunas y mojas y cuando ayunas no te veas sombrío. Voy a saltarme a 17. Pero cuando vuelves a ayunar dice cuándo cada vez. Él nunca dice si unges la cabeza y lavas la cara. El propósito del ayuno es acercarte a Dios a través de la oración. ¿Es posible rezar sin ayunar? Claro, se puede rezar sin necesidad de ayunar. Pero adivinen qué. No creo que puedas ayunar adecuadamente sin orar. Puedes orar sin ayunar, pero no puedes comprometerte ni al ayuno ni a la oración sin buscar conexión espiritual, porque el objetivo fundamental es fomentar la oración genuina. Ayuno de verdad. Casi te obliga a entrar en un estado de oración, especialmente si estás ayunando de comida. El ayuno bíblico implica renunciar temporalmente a ciertos hábitos cotidianos con el fin de acercarse a Dios, buscarlo intensamente en oración, afrontar el arrepentimiento o superar fortalezas personales, sirviendo como herramienta para profundizar en Jesús y conocerlo más. Si has experimentado un ayuno prolongado, comprenderás la intensidad de su efecto, atrayéndote poderosamente hacia Cristo, y creo firmemente que un ayuno profundo, especialmente de más de 3 días, te conecta más con Él. 3 días no te importa si nunca lo has hecho, es realmente difícil. Quiero decir, a veces recuerdo que hubo un momento en mi vida que no pude superar un día. Yo pienso, ¿cómo puede alguien hacer esto durante más de un día? Sabes, el propósito es dejarte ir a ti mismo y acercarte a Cristo. El ayuno debe realizarse con la intención y propósito que Jesús nos enseñó, siguiendo su ejemplo con determinación. El ayuno combinado con la oración representa la esencia del verdadero ayuno bíblico. En estos momentos, si queremos reunir a los niños o si alguien quiere unirse con los niños, pasemos juntos a disfrutar nuestro tiempo reflexivo de comunión. Jesús practicó el ayuno y también celebraba festines como parte de su vida espiritual. Congregó a las personas para que conocieran al Padre Celestial y entendieran su mensaje. Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. No existe otro camino, aunque algunos puedan intentar debatirlo o desafiar esta afirmación. Adivina lo que tenemos. Tenemos esta hermosa palabra aquí. Esa es nuestra base para eso.
Jesús compartía alimentos en numerosas ocasiones durante el año. Sin embargo, este evento particular destacaba porque era el tiempo de la Pascua, donde reflexionaban sobre las maravillas que Dios realizó en el Éxodo. Recuerdan lo que hizo Dios y cómo los sacó de la tierra de Egipto. En la noche de su traición, Jesús partió el pan, elevó una plegaria de gratitud y realizó un acto cargado de significado eterno. Jesús pronunció a sus discípulos: este pan simboliza mi cuerpo entregado en sacrificio por ustedes para redención. La mesa que nos reúne hoy está disponible para quienes profesen abiertamente a Jesucristo como su Salvador y Señor. Es una invitación abierta dirigida a todos aquellos que han depositado su fe y creen sinceramente en Él. Pero Él dice: este es mi cuerpo roto por ti. Cada vez que se reúnan en comunidad, tomen este símbolo en memoria eterna de mí. Recuerda profundamente cómo mi cuerpo fue roto por ti y por tus transgresiones. Porque Él es el único capaz de asumir el castigo perpetuo por el pecado en toda su plenitud. Una vez que Jesús hizo esto, cuando murió en esa cruz, ya no había necesidad del día de la expiación. Tomemos un momento de pausa reflexiva y oración ferviente. Si hay algo que necesitas confesarle ahora, entrégalo en este instante sagrado. Señor Jesús, tú nos ves en nuestra rotura. Nos ves en nuestro pecado. Nos ves en nuestros momentos más oscuros. Nos ves cuando nos quedamos cortos. Perdónanos por nuestras ofensas cuando celebramos hoy juntos esta comunión sagrada en tu nombre, recordando tu inmenso sacrificio. Recordamos tu cuerpo roto. Perdónanos, Señor Jesús, y gracias por tu sacrificio. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Haz esto en memoria de Él. Posteriormente, cuando terminó la cena, Jesús tomó una copa y la presentó. Lo derramaron, declaró. Esto simboliza mi sangre entregada para el perdón de todos los pecados cometidos por la humanidad. Una vez más, les pido que cada vez que se reúnan, recuerden hacerlo en mi memoria y con fe. Tomemos unos instantes más para orar y reflexionar profundamente sobre todo lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros y nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, por derramar tu sangre por nosotros, por el perdón de todos nuestros pecados. Te damos gloria, honor y alabanza. Haz esto en memoria de Él. Amén. Mientras comenzamos otra semana, demos toda la gloria, el honor y la alabanza a nuestro Señor, que continúe bendiciéndonos y protegiéndonos. El Señor hace que su rostro brille sobre ti. El Señor sea misericordioso contigo. El Señor vuelve su rostro hacia vosotros y os da paz. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén, que tengas una semana bendecida. Muchas gracias.